Aquí hay algo que no debería ser posible en una institución tan antigua. Un jueves por la tarde de agosto, en un salón privado de Windsor, un rey se sentó frente a una carpeta color crema con 4 palabras impresas en ella. Y antes de llegar al final de la primera página, había leído el fin de la vida real de su propia esposa. El príncipe Guillermo y Catalina pusieron esa carpeta allí. Dentro, habían escrito una regla. Y la regla dice que cuando Carlos muera, la corte que rodea a su esposa muere con su reinado. No habrá una segunda corte real en torno a Camila. No habrá personal heredado, ni oficinas heredadas, ni operaciones de prensa, y ninguna suposición de que Clarence House continúe como cuartel general real con su nombre. Carlos no discutió. No alzó la voz ni envió a nadie. Leyó hasta el final de la página, se recostó en la silla y pidió que trajeran a su esposa. Para las 10:07 de esa noche, Camila estaba sentada frente a la misma hoja de papel, siendo informada por su hijastro de lo que sería después de que su esposo se hubiera ido. Y debajo de esa primera página, había una segunda hoja que no había visto. 3 palabras en la parte superior. Y debajo de ellas, una lista de nombres, y el de Camila no era el único. Esa segunda hoja es la razón por la que esto no es la disputa familiar que todos asumieron. Y la guardo en mi bolsillo hasta que lleguemos allí. Porque si te la dieran ahora mismo, sería un encabezado en papel de oficina y la pasarías por alto. Si quieres todo, las palabras exactas, los nombres de esa segunda página y la frase que Catalina dijo en voz alta y que destrozó el modelo de la reina madre delante del rey. Suscríbete y activa la campanita ahora, porque los últimos 10 minutos son donde esto deja de tratarse de Camila por completo. Hay una carpeta crema en esta historia con 4 palabras en la portada y todo lo que voy a contarles sale de las páginas interiores. Soy Harold y alguien me ha permitido leer entre líneas durante 15 días. Ustedes recibirán las piezas tal como yo las leí. Al final de esto, sabrán la noche en que se decidió. Hasta el minuto 25 minutos y 6 segundos cuando Carlos entró. 31 minutos 06 cuando entendió lo que tenía en sus manos y 17 cuando Camila entró en la peor hora de su vida en esa familia. Comenzaré por donde lo hizo Charles, pues él entró a esa sala sin tener ni idea. Castillo de Windsor, jueves, 13 de agosto de 2026. La nota en la agenda del rey describía la reunión como futuros arreglos de transición. Una breve nota antes de continuar. Todo lo que descubro y que no incluyo en estos videos, lo publico en una carta semanal gratuita. Únete a más de 10.000 conocedores de la realeza en crownletter.com. El enlace está en el comentario fijado abajo. Si estás viendo en tu televisión, simplemente apunta tu teléfono al código QR en pantalla. Cualquiera que haya trabajado en ese edificio te dirá que abarca esa frase. Agendas, personal, nombramientos, mudarse a otra oficina cuando alguien se jubila. El tipo de cosas que firmas al dirigirte a otra cosa. Charles entró a las 2:56 esperando una charla administrativa y se encontró con su hijo y su nuera ya sentados esperándolo. Entre ellos, sobre la mesita baja, estaba la carpeta, de cartulina crema, sin escudo. 4 palabras en el frente, en una fuente de texto sencilla. La próxima casa real. Charles se sentó. Miró a William, luego a Catherine, luego de vuelta a la carpeta, y esperó a que uno de ellos la abriera. William no la tocó. Catherine lo hizo. Quédate con ese detalle, porque todos los que me han contado esta noche se detienen en él. Catherine abrió la carpeta y la giró para que el rey pudiera leerla, y eso le dijo algo antes de que se pronunciara una palabra. Esto no había surgido de William por iniciativa propia. Charles leyó la primera página en silencio. En ninguna parte de esa página se dice que Camila pierda su título. Nadie exige su desaparición. Nadie ataca su matrimonio. Nadie usa su nombre en absoluto. El lenguaje es más frío que eso, y ser frío es peor porque no se puede discutir con ello delante de un público. Un soberano, una casa real en funcionamiento, un centro de autoridad real cuando comience el próximo reinado. Léelo como un empleado administrativo. Eso es gestión del hogar. Léelo como un hombre de 77 años con un diagnóstico de cáncer que el Palacio de Buckingham anunció en febrero de 2024. Es algo más.
Y Charles llegó a las consecuencias antes de terminar la página. Si él muere antes que su esposa, no habrá una segunda corte real construida en torno a su viuda. Ninguna maquinaria palaciega pasará a ella de la forma en que una herencia pasa a un beneficiario. Ninguna oficina de comunicación responderá ante ella. No tiene personal permanente asignado porque sirvió al reinado anterior. No se asume que Clarence House continuará siendo una sede real con su nombre en el membrete. Camila sigue siendo familia. Mantiene su estatus legal y nada en esa carpeta lo afecta. No conserva la estructura. Permítanme aclararles bien el término, porque todo el argumento reside en él. Una casa real no es una vivienda. Es el personal y la estructura que rodea a un miembro de esa familia. Secretarios privados, las personas que deciden que entra en la agenda y que se rechaza, los responsables de prensa que marcan la línea cuando llama a un periódico, y una dirección desde la cual gestionarlo. Si tienes uno, eres parte activa de la institución. Si pierdes uno, eres un individuo privado con un nombre famoso que tiene que pedir un coche a la oficina de otro. Camila ha tenido uno de esos durante 20 años. Guillermo puso a un paje delante de su padre diciendo que ella tiene uno exactamente mientras Carlos esté vivo y no un día más. Ese fue el anuncio que Carlos nunca esperó oír de su propio hijo. Y no empezó con Guillermo. Todos asumen que conocen la forma de esto. El hijo de Diana, el hijastro de Camila. 40 años de historia. Un hombre en posición de resolverlo de una vez por todas. Esa es la historia que la gente desea. Y es la historia equivocada. 3 días antes, en el Palacio de Kensington, Catalina estaba revisando un informe. Había solicitado un documento sobre cómo se gestionaron transiciones reales anteriores. Como lo haría cualquiera que se prepare para un puesto que llega sin previo aviso. La mayor parte era rutinaria. El traslado de oficinas, los arreglos matutinos, la fecha en que se reiniciaba la agenda, las patronajes y el mecanismo que las llevaba adelante. Luego llegó a 1952. El rey Jorge V murió en Sandringham en febrero de ese año. Su hija mayor regresó de Kenia como reina Isabel II y su viuda se convirtió en la reina madre, se mudó a Clarence House y permaneció allí hasta su fallecimiento en 2002. 50 años de una mujer en una residencia real en Londres, con su propio personal, su propia agenda y su propia corte durante la primera mitad del reinado de su hija. Catalina leyó esa sección 2 veces. La segunda vez se detuvo en una frase que alguien había anotado al margen sin pensarlo demasiado. Precedente de reina madre. Un precedente, en una institución como esa, es una instrucción. Alguien lo redacta en un informe y 20 años después, un grupo de funcionarios lo consulta en medio de un funeral de Estado. Ella levantó la vista y preguntó qué significaría ese precedente para Camila. La respuesta llegó con el tono plano y tranquilizador que estos hombres emplean al describir algo colosal, esperando que no note su magnitud. Una consorte viuda podría seguir con su labor pública, mantener su hogar, conservar sus patronazgos y permanecer rodeada de quienes han trabajado para ella durante años. Catalina escuchó todo. Luego formuló la pregunta, nadie en esa sala quería ser quien respondiera. ¿Tendría Camila su propia casa? Y el silencio que siguió fue lo suficientemente prolongado como para ser una respuesta en sí misma. Su inconveniente nunca fue la labor benéfica. Era algo estructural, y ella era la única en esa familia con el conocimiento suficiente para percibir la estructura desde fuera. Darle a alguien un hogar no es darle un trabajo. Es darle consejeros que reciben sus órdenes, una agenda que compite con la del soberano por el mismo martes por la mañana, una oficina de prensa capaz de emitir comunicados en el mismo ciclo informativo que los reyes, y una residencia en Londres desde la cual gestionarlo todo. Cada pieza parece inofensiva por sí sola. Ensámblalas y tendrás un segundo centro de gravedad dentro de la monarquía, al lado de un rey que lleva aproximadamente 2 semanas en el trono. Y el modelo de 1952 tenía una característica que nadie que redactara aquel informe se había molestado en actualizar. La reina madre era la madre de la nueva reina. Esa es la pared maestra. Una hija hereda la corona. Su madre viuda mantiene una corte y nadie tuvo que negociarlo porque la relación fue lo primero. Camila sería la madrastra de Guillermo.
Catalina sería reina. Relación distinta, historia diferente y unos 40 años muy distintos debajo de todo eso. Catalina se volvió hacia su esposo y le hizo la pregunta que le impidió tratar todo esto como un asunto técnico. ¿Estaban planeando su propio reinado o preparándose para heredar un conjunto de suposiciones que alguien hizo para una familia diferente en un siglo distinto? Guillermo no lo quería. Su primer instinto fue dejarlo pasar, y cada una de sus razones tenía que ver con la imagen. La mitad del país lo llama venganza antes de que termine el titular. El nombre de Diana vuelve a surgir en el primer párrafo y se mantiene durante un mes. Catalina es acusada de empujar a otra reina del escenario mientras espera su turno y Guillermo de saldar una cuenta pendiente desde su adolescencia. Y él lleva 29 años negándose a entregar esa historia a la gente. Piensa en lo que ha hecho con ella. Su madre murió el 31 de agosto de 1997. Él tenía 15 años. 6 días después, caminó detrás del ataúd de su madre por Domo, con 1 millón de personas en la acera observándolo. Y mantuvo la cabeza baja y la cara impasible, porque eso era lo único que los hombres que dirigían esa institución le permitían hacer por ella. Él ha hablado de ese paseo una vez, en la película que él y su hermano hicieron para el 20º aniversario en 2017. Y lo que describió fue el ruido y no tener permitido mostrar nada propio. Un hombre que cargó con eso desde su infancia no se pondrá a buscar pelea con la esposa de su padre a sus 50 y tantos. Él absorberá una enorme cantidad de cosas en lugar de darle a los periódicos esa guerra. Se sentó allí, en su propia casa, se enfrentó a su esposa y le dijo lo que costaría y quién lo pagaría. Y Catalina dijo algo para lo que él no estaba preparado. Si la regla parece personal, que se aplique a mí también. Guillermo la miró. Lo decía en serio y lo había pensado antes de decirlo, que es la parte que descolocó el argumento. Si Guillermo muere primero y Jorge se convierte en rey, Catalina no quiere una corte construida a su alrededor. Ni un hogar separado al lado del reinado de su hijo. Ni una oficina independiente porque el público la aprecia. Ni un mando heredado sobre el personal de su esposo. Ella sigue siendo su madre. Conserva su dignidad, su posición legal y las organizaciones benéficas que significan algo para ella, porque nada de eso requiere una maquinaria. La corona y la maquinaria que la dirige pertenecen a Jorge. Eso cambió la forma de la conversación. Hasta ese momento, todo lo que se discutía era una regla sobre otra persona. En cuanto Catalina se incluyó a sí misma, nadie pudo describirlo como un castigo dirigido a una sola mujer. Ella había eliminado el ataque más fácil antes de que nadie tuviera la oportunidad de hacerlo. Nadie ha confirmado una palabra de lo que se dijo en ninguna de esas salas, y lo diré en voz alta una vez, y luego lo dejaré. El rastro documental es mi punto de partida, y dice mucho. Volvamos al Palacio de Kensington, a esa noche. Catalina lo dijo. Porque Guillermo no le respondió de inmediato. La sala quedó en silencio, y el silencio ya no era por Camila. Era sobre una visión del futuro donde él muere a los 50 y tantos. Su hijo es rey a los 25 y la mujer sentada frente a él ha sido excluida de la estructura por su propia sugerencia. Él regresó a la reunión informativa y comenzó a leerla con atención. El problema es mayor que el de una viuda. Las transiciones reales en esa familia se rigen por la convención, no por reglas. Y la convención es una palabra educada para referirse a lo que sea que haya ocurrido la última vez. Las oficinas continúan. El personal se mueve lateralmente y mantiene su acceso. Los patrocinios se transfieren porque nadie quiere el conflicto. Así es como una institución se mantiene firme tras una muerte. Y Guillermo vivió la última. Catalina tenía el control de la otra mitad. La continuidad se convierte en derecho adquirido en el momento en que nadie dice dónde termina el antiguo reinado. Su propuesta era dura porque era clara. Un consorte superviviente conserva lo personal. Título, dignidad, posición familiar, las causas. El poder institucional no se traslada. Si el nuevo monarca desea que esa persona continúe trabajando, la invitación oficial se cursará por escrito ese año y podrá ser revocada de la misma manera. No se basa en la costumbre ni en la antigüedad de un cargo durante 18 años.
Se puede percibir el momento exacto en que la situación le afectó porque sus preguntas cambiaron. Dejó de debatir sobre la apariencia y empezó a indagar sobre la funcionalidad. El personal de comunicación y si permanecen con la viuda o regresan a la oficina del monarca, el secretario privado que ha gestionado su agenda durante una década, los patrocinios y cuáles son personales de ella y cuáles provienen de la corona. Si una residencia real puede permanecer adscrita a la corte anterior sin convertirse en una segunda sede. Ninguna de las respuestas fue sencilla y un factor más decidió el momento oportuno. Una transición debatida durante un duelo se resuelve por quien esté más sereno en la habitación durante la peor semana de la vida de todos. Se hacen promesas en los funerales y nadie en esa familia ha faltado jamás a una, lo cual es el problema, porque una promesa hecha en un funeral tiene el peso de una declaración de última voluntad y sin la reflexión. Catalina dejó explícito su propio sacrificio, en lugar de dejarlo como un entendimiento entre ambos. Ella no pedirá una operación de prensa independiente argumentando que el país la ama, y no pondrá a su hijo en el trono mientras él cargue con el peso institucional de la antigua autoridad de su madre sobre su cuello. Eso es incómodo de asimilar, y por eso funciona. Guillermo sabe lo que su esposa representa para esos 3 hijos, y sabe mejor que casi nadie que le sucede a un niño que pierde a uno de sus padres mientras el aparato sigue funcionando a su alrededor. Reducir la posición formal de Catalina después de su propia muerte no es una cuestión administrativa para él. Es lo peor que se puede contemplar. Ella le pedía que separara 2 cosas que la familia ha mantenido unidas durante un siglo: el amor a alguien y la autoridad que se le confiere. A partir de ese momento, el lenguaje se volvió mucho más estricto. Un reinado, una casa, un soberano en el centro. Los asesores eliminaron todo lo que pudiera interpretarse como personal. Camila no se menciona en ningún lugar del documento. Diana no aparece, ni una sola vez, y Guillermo fue inflexible en ese punto. Nada de hablar de destituir a nadie, ni sugerir que una reina viuda fuera humillada o tuviera que devolver algo. La norma debía ser lo suficientemente firme para alterar la estructura y, a la vez, neutral para eludir la crítica de haber sido creada para una sola persona en una única residencia. Y entonces, alguien en esa sala pronunció lo que todos evitaban desde hacía 2 horas. Clarence House. La atmósfera cambió de nuevo. Una residencia puede ser un hogar privado. También puede ser un centro de operaciones. Y la diferencia no reside en el edificio, sino en quien se congrega allí. El personal informando cada mañana. Invitados recibidos, reuniones de caridad, la agenda concretándose en esa dirección. La identidad pública de una antigua reina puede seguir existiendo en un edificio así durante 30 años después de que su reinado haya concluido. Y Gran Bretaña lo considerará una dirección real porque así lo parece. Carlos conoce esa casa como la de su abuela desde los 4 años. Y dirigió su propia sede de trabajo desde allí durante 20 años antes de ser rey. Según informaciones de los últimos años, él y Camila han permanecido allí en lugar de mudarse al Palacio de Buckingham, ya que el palacio está involucrado en un programa de reacondicionamiento que se extiende hasta finales de esta década. Ese es su hogar y donde se lleva a cabo su labor. William no respondió cuando surgió la opción de Clarence House. Catherine lo observó. Los asesores aguardaron, y fue en ese instante cuando comprendió que esto no podría resolverse discretamente entre el personal y presentarse más tarde como un documento final. Su padre lo escucharía directamente de él, en una habitación, primero. Alguien envió la nota al calendario del rey. Futuras disposiciones de transición, Windsor, jueves por la noche. Carlos no tuvo motivos para anticipar lo que venía, y William lo deseó así porque quería que su padre leyera el principio antes de escuchar la interpretación de cualquier otra persona. Para cuando esa carpeta estuvo lista, una consulta sobre una nota informativa se había convertido en una norma capaz de remodelar cada reinado posterior al suyo. Una cuestión quedó sin resolver cuando subieron al coche. Clarence House y Carlos preguntaron al respecto primero. Pasadas las 6 en Windsor, el rey había llegado al final de la primera página. Levantó la vista despacio. William estaba sentado frente a él con las manos entrelazadas. Catherine tenía la carpeta abierta delante, con una mano apoyada en la segunda página para que no se moviera. Charles no estaba enfadado. Su primera reacción fue de incredulidad.
La reacción de alguien que ha leído una frase 2 veces y espera que le digan que la ha entendido mal. Esto concierne a Camila. William le respondió con cautela. Afecta a Camila. Charles mantuvo su mirada fija. Eso es lo mismo. Y Catherine habló antes de que su marido pudiera decir otra palabra. No, no lo es. Eso descolocó a Charles más que una discusión. Que su nuera le contradijera rotundamente en 4 palabras, con la mano sobre el papel, no es algo que ocurra en esa familia. Volvió a la página. Un nuevo reinado comienza con un solo soberano, una casa real central, una cadena de autoridad institucional. Un consorte superviviente conserva su dignidad personal y su posición en la familia, y ningún cargo, presidencia o equipo continúa por derecho automático. Déjeme decir la segunda palabra y habré terminado con el vocabulario. Un consorte es el esposo o la esposa del monarca. No tienen poder constitucional propio, ni cajas rojas, ni derecho a que se les informe de nada. Todo lo que posee un consorte proviene de la persona que ostenta la corona. Así que, cuando la corona se mueve, el consorte se queda con las manos vacías, esperando que le digan qué sucederá después. Carlos se detuvo en un punto. Entonces, formuló la pregunta que su hijo sabía que llegaría desde que la redactaron. ¿Y en Clarence House? Nadie respondió de inmediato. Y esa pausa contenía 50 años de historia. Clarence House no es otra residencia real para Carlos. La reina madre se mudó allí en 1953 y falleció en ella en 2002. Él creció con su abuela, una figura real permanente en el centro de Londres, con su propia corte y su propia agenda. Observó cómo una viuda se mantenía importante durante medio siglo sin amenazar jamás a la mujer del trono. Su hijo estaba a punto de anunciarle que ese modelo había terminado. Guillermo lo miró fijamente. Nada es automático. Carlos no se movió. Ni la casa, ni la oficina, ni el personal, ni el rol institucional. Los fue dejando uno a uno, y eso fue intencionado. Carlos siempre supo que su hijo crearía su propia corte. Todos los reyes lo hacen. En 50 años de pensar en el fin de su propio reinado, jamás imaginó que la estructura de la reina anterior podría terminar con el rey previo. Se recostó en la silla por primera vez, y la conversación dejó de ser constitucional. ¿Y si yo no estoy aquí para protegerla? Esa pregunta cambió el ambiente en la sala. El monarca abandonó al hombre, y lo que quedó fue un esposo de 77 años con un diagnóstico de cáncer, leyendo un documento sobre el mundo después de su muerte. El rostro de William se suavizó. Su respuesta, no. Ella no necesitará protección de nuestra parte. Charles lo miró. Entonces, ¿cómo llamas a esto? William tardó un segundo antes de responder. Un límite. Silencio. Después de eso, esta es la hora más cruel por la que nadie ha pasado ese hombre. Charles esperó más que cualquier heredero en la historia británica para ser coronado. La recibió en septiembre de 2022, a los 73 años. Y 17 meses después, el Palacio de Buckingham informó al país que tenía cáncer. Ahora se le pide que imagine el día en que la corona haya pasado de nuevo, con su esposa viva dentro de una monarquía que no pertenece a nadie en su hogar. Luego se giró hacia Catherine. Hasta ese momento, él había estado hablando con su hijo, partiendo de la suposición que casi todos hacen sobre ella. Catalina mantiene la temperatura baja. Ella sería comprensiva, amable y se apartaría de lo difícil. Ella llevó la discusión a un terreno para el que él no estaba preparado en absoluto. Esto también aplica para mí. Charles la miró fijamente. Esa frase no encajaba en ninguna parte de la explicación que él había estado construyendo en su cabeza durante los últimos 5 minutos. Ella lo dijo con claridad. Si Guillermo muere antes que ella y Jorge se convierte en rey, ella sigue la misma norma. Ninguna corte separada para su madre por haber sido reina alguna vez. Ninguna suposición de que el personal de su esposo le pertenecería. Ninguna voz institucional permanente junto al trono de su hijo. Charles escuchó sin interrumpir en ningún momento, y eso hizo que el documento fuera imposible de desestimar. Dejó de ser una restricción escrita para Camila en el instante en que Catalina puso su propio nombre en él.
Luego, ella le dio a Charles la frase que paralizó la sala. Mi hijo nunca debería tener que heredar mi autoridad además de la corona de su padre. Charles bajó la mirada hacia la carpeta y no dijo nada. Ninguna explosión, ningún rechazo dramático, ninguna orden de desalojar a nadie. Se recostó en la silla y William no rompió el silencio, lo cual requirió cierta disciplina. Podía discrepar con el límite. Podía preocuparse por su esposa, y lo hace. Ya no podía decir que la regla existía por Camila, pues la mujer al otro lado de la mesa había renunciado al mismo futuro para sí misma antes de que él entrara. Algunos de ustedes llevan tiempo conmigo, y el último que publiqué trataba sobre la puerta de un colegio en Markside y lo que ocurrió cuando William descubrió que un grupo de adultos había decidido castigar a su hijo de 8 años por interponerse ante su hermana. Muchos de ustedes escribieron después diciendo que nunca lo habían visto moverse así. El mismo hombre en esta sala, el mismo instinto, aquel que lo pone entre una persona de la que es responsable y la maquinaria a punto de procesarla. Solo ha cambiado el edificio. Después de un rato, Charles levantó la cabeza e hizo una petición. Camila debía escucharla directamente de ellos, en esta sala. Esta noche, alguien bajó a las 5:07. A las 10:07, se abrió la puerta y Camila entró, y supo en 2 segundos que algo había pasado. Charles no estaba leyendo. Estaba recostado, con las manos apoyadas en los brazos de la silla, mirando a la nada. William estaba en el borde de su asiento, tenso y controlado. Catherine estaba junto a la carpeta abierta, con una mano cerca de la segunda página, y nadie esbozaba esa sonrisa desenfadada que suele aliviar la tensión en las incómodas reuniones familiares. Camila miró primero a su marido. Él no dijo nada, y eso se lo explicó casi todo. William se levantó y le pidió que se sentara, con un tono formal. Era esa forma de hablar cuando se intenta que una decisión suene más simple de lo que realmente es. Ella ocupó la silla junto a Charles, miró la carpeta y preguntó qué había sucedido. William no empezó por su título. No empezó por la casa. Empezó por el futuro. Le comunicó que él y Catherine habían decidido cómo funcionaría su hogar cuando comenzara el próximo reinado. Un único soberano en el centro, respaldado por un único hogar principal de trabajo. Los demás miembros de la familia seguirían activos, respetados y visibles, y ninguna segunda corte continuaría automáticamente junto al nuevo rey. Camila captó la idea más rápido de lo que él esperaba. ¿Te refieres a la tuya? William la corrigió en voz baja. Me refiero a la de los reyes. Esa distinción es el documento completo, y él lo recalcó porque no quería que ella saliera de esa habitación creyendo que había perdido una discusión familiar contra su hijastro. Miró a Catherine, luego de vuelta a William y a mí. 4 palabras y más cortas que cualquier otra cosa que ella dijo esa noche. Catherine respondió primero. Sigues siendo familia. Camila sostuvo su mirada, pero no de forma real. Catherine no se movió. Eso no es lo que se dijo. William intervino antes de que eso pudiera convertirse en algo que ninguno de los dos pudiera retractarse. Su estatus legal no desaparece porque un reinado termine. Ella conserva los intereses benéficos personales. Asiste a ocasiones familiares. Aparece públicamente cuando el soberano la invita. Y esa es una invitación real de un rey real que tendrá sus propias razones. El respeto no se detiene cuando Carlos se detiene. La parte automática se detiene. Esa es la línea. Y todo a cada lado de ella son detalles. Camila escuchó sin interrumpir mientras él le explicaba los términos prácticos. Y ahí es donde se vuelve frío. El personal que sirve al hogar reinante responde al soberano reinante. Las comunicaciones pasan por la nueva corte. Se revisan las residencias vinculadas al trabajo de la realeza. Nadie le quitó nada a ella en esa habitación. Tampoco nadie le prometió nada. La ausencia de la promesa fue lo que más le costó y creo que a la mayoría de la gente le pasaría. Se volvió hacia su marido. En el momento en que tú te vayas, yo desaparezco. Carlos miró a Guillermo antes de responder. Guillermo llegó primero. No. Camila esperó.
Él le dijo que desaparecer y perder la autoridad automática son dos cosas distintas y que la segunda es lo único que está sobre la mesa. Una reina puede formar parte de la vida nacional sin dirigir una corte al lado del soberano. Luego le dio la frase que resume todo el documento en una línea. La familia no es lo mismo que el gobierno. Camila se quedó completamente inmóvil. Siéntate en esa silla un segundo porque, piense lo que piense la gente de ella, esa fue una hora brutal para una mujer de 79 años. Todo lo que ha construido desde 2005 está en esa máquina. Los compromisos, los patrocinios, las causas en las que trabajó durante 20 años, el aparato que convirtió a la mujer más impopular de Gran Bretaña en una reina sobre la que el país dejó de discutir. El documento no le quita nada de eso. Se niega a garantizar que la estructura que la sustenta sobreviva a su esposo. Esa es una pérdida más silenciosa que perder un título y mucho más difícil de rebatir porque no hay nada a lo que señalar. Nadie está quitando nada. Están negándose a prometer. Volvió a mirar a Catalina. Hubiera lo que hubiera entre esas dos mujeres, algo en el rostro de Catalina la hizo detenerse. No había satisfacción en ello. Ella sabía lo que costaba esa regla porque se había puesto bajo ella 3 días antes. Se lo dijo directamente a Camila. Si Guillermo muere primero y Jorge se convierte en rey, ella no le pedirá a su hijo que mantenga un séquito aparte para su madre. Sin corte independiente, sin mando heredado sobre el personal, sin una voz institucional permanente junto a Jorge solo porque el público se ha aficionado a ella. El rostro de Camila cambió de nuevo, y esta vez la resistencia brotó de él. Eso importaba más que cualquier argumento que Guillermo hubiera hecho esa noche. Carlos observaba a su esposa. Guillermo observaba a su padre. Catalina mantuvo su atención en Camila y dejó que se asentara sin intentar suavizarla, lo que requirió más valor del que la mayoría de la gente en esa familia tiene. Y Camila dejó de preguntar qué iba a perder. Empezó a indagar sobre cuál era la norma. ¿Está escrita solo para las viudas de reyes? ¿Se aplica a cada futuro consorte o solo a los incómodos? ¿Puede un soberano posterior romperla el día que asume el trono y devolverlo todo? Son las preguntas correctas y llegó a ellas más rápido de lo que los consejeros anticipaban. William echó un vistazo a la carpeta porque la respuesta a las 3 estaba debajo de la página que ella había estado leyendo. Ella creyó haber llegado al final del anuncio. William dio la vuelta a la primera página y debajo había una segunda hoja. 3 palabras en la parte superior, el único principio de la corte. Y bajo el encabezado, una lista de nombres y situaciones futuras. Y en el instante en que Camila leyó la lista, el argumento que había estado elaborando durante 20 minutos se desmoronó en sus manos. Su nombre está en esa hoja. El suyo no es el primero. El principio se aplica a cada consorte sobreviviente que sobrevive al soberano al que sirvió. Catalina está incluida. El futuro cónyuge de Jorge está incluido. Una persona que en este momento no existe y no tiene idea de que los términos de su viudez fueron escritos en Windsor en 2026. Charlotte ya está cubierta para el día en que la corona llegue a ella. Esto no es un arreglo privado para una transición. Es una norma de sucesión. Un reinado termina y la institución de la Casa Real finaliza con él, siempre, para todos. El próximo soberano puede invitar a una exconsorte a continuar con sus deberes públicos, mantener patrocinios, aparecer en los grandes actos oficiales. Nada de esto prosigue porque existiera el día anterior. La autoridad debe ser renovada en el reinado al que pertenece. Camila leyó esa página mucho más despacio que la primera. Ya no podía decir que el documento la aislaba. Catalina lo había aceptado, y las consortes que aún no conocemos están cubiertas por él. La estructura fue construida para sobrevivir a cada persona en esa sala, y por eso se mantendrá. Carlos también lo vio, y este es el momento en que la noche cambió para él. La pregunta dejó de ser si su esposa merecía respeto después de su partida. Se convirtió en si alguna exconsorte debería llevar una institución independiente al reinado de otra persona. Y Guillermo ya le había hecho esa pregunta a alguien más. Días antes de Windsor, llevó al principado en privado a su tía. Ana ha observado el funcionamiento de esa institución más de cerca que casi nadie vivo. Y en 50 años,
Jamás ha concedido una entrevista que creara un problema a nadie. William quería saber una cosa: si eliminar el modelo de la reina madre debilita la institución. Su respuesta fue breve. Reinado distinto, familia distinta. Él insistió una vez más. ¿Estaba de acuerdo con el principio? No lo convirtió en un juicio sobre Camila. Y es precisamente por eso que sus palabras tuvieron el peso que tuvieron. Lo mantuvo centrado en la corona. Al siguiente rey se le debe permitir ser rey. Nada más. Ni discursos sobre viejas rencillas. Ni ajustes de cuentas disfrazados de Consejo Constitucional. Ana se lo devolvió en 10 palabras. Y la idea se sostiene por sí sola, al margen del clima emocional en torno a su madrastra. La lealtad a una ex reina puede ser personal, cálida y pública sin convertirse en una segunda cadena de mando. El respeto perdura. La influencia perdura. La autoridad automática no tiene por qué. De vuelta en Windsor, William se lo planteó a su padre. El principio no está para borrar la historia de nadie. Está para evitar que la historia funcione como una instrucción permanente. El modelo de la reina madre funcionó en su momento. Eso no obliga a cada reinado posterior a reproducir el mismo arreglo para siempre. Carlos volvió a mirar los nombres de la segunda página y, por primera vez esa noche, no los leía como un esposo. Los leía como un soberano, contemplando una norma que seguiría vigente cuando Jorge fuera un anciano. Camila tenía una pregunta más, y era la más incisiva de las tres. ¿Podría un futuro rey revocarla? La respuesta de Guillermo es lo más sólido del documento. Un soberano siempre puede dar forma a la casa de su propio reinado. Ese es el propósito fundamental de la norma. Está diseñada para establecer una expectativa, que ninguna casa anterior tiene un reclamo automático sobre la siguiente. Eso no suaviza nada. Pone la decisión en manos de un hombre que estará de luto por su padre cuando tenga que responderla. Camila puede seguir siendo importante porque un futuro rey decide incluirla. No puede ser importante porque el precedente lo obligue. Carlos cerró la segunda página y la mantuvo con la mano extendida sobre ella durante unos segundos. Nadie habló y entonces la noche se desmoronó. Camila se levantó primero. Catalina la siguió. Sin portazos. Nada que alguien pudiera describir a un periódico como una escena. 4 personas siendo extremadamente educadas entre sí en una habitación donde algo permanente se había puesto por escrito una hora antes. William esperaba que su padre lo dejara ahí. Charles no lo hizo. Cuando Catherine llegó a la puerta, le pidió a su hijo que se quedara. Camila se giró una vez, luego salió con Catherine y la puerta se cerró. Padre e hijo a solas, y Charles había terminado de preguntar por su esposa. Su siguiente pregunta era sobre Catherine. Le preguntó a William si había pensado bien lo que esa regla le haría a su propia esposa algún día. William respondió sin dudar. Cada día, Charles había pasado toda la tarde preocupado por la mujer a su lado. Ahora estaba haciendo que su hijo se parara en la misma ausencia, desde el otro lado. Una lluvia que termina pronto. George heredando antes de que nadie esté listo. Catherine viva, adorada, y ya no en el centro de la institución que pasó su vida construyendo. ¿Podía su hijo imaginar eso sin amargura y sin un hogar propio que suavizara la caída? William miró la puerta por la que ella había salido. Le dijo a su padre que no. Entonces se le comunicó que Catalina podía y que lo había decidido antes que él. Carlos no pudo hacer nada ante eso. Catalina no respaldó el principio porque fuera gratuito. Lo respaldó porque el siguiente soberano debe heredar la libertad junto con la corona. Y si ese soberano es su propio hijo, su madre no puede ser un segundo centro de autoridad real permanente por el simple hecho de ser popular. La discusión comenzó con Camila. Terminó con Catalina. Esa es la razón por la que se mantuvo. A la mañana siguiente, el viernes, 14 de agosto, Guillermo y Catalina revisaron la redacción final una vez más. El lenguaje se mantuvo austero. Sin referencias a Diana. Sin críticas a Carlos. Nada dirigido a Camila. Nada que pudiera parecer una venganza a ojos hostiles. Y le hicieron leerlo 2 veces a propósito a un ojo hostil. Un principio.
El próximo reinado comienza con un soberano, una corte, un hogar en funcionamiento. Guillermo firmó primero, luego pasó la página hacia su esposa, y ella leyó la frase de nuevo antes de poner su nombre junto al suyo. 2 firmas. Nadie marcó la ocasión porque ambos habían puesto una pérdida en papel que uno de ellos tendría que vivir. Durante 70 años, esta institución ha atesorado la memoria de la reina madre, como testimonio de que una reina viuda permanece como una de las figuras más prominentes del país mucho después de que termine el reinado de su esposo. Clarence House forma parte de esa memoria, al igual que la creencia de que la maquinaria avanza porque siempre lo ha hecho. Camila sigue siendo la viuda de Carlos y parte de la familia. Mantiene las causas que le importan y aparece donde el rey decide incluirla. Y esperaría que un rey Guillermo la incluyera con más frecuencia de lo que piensa Internet, porque él no practica la crueldad pública y nunca lo ha hecho. Ella no arrastra la estructura del reinado de Carlos al suyo. Y Catalina se ha labrado su propio futuro, lo que transforma esto de una disputa familiar en una norma. La popularidad no la eximirá y 25 años junto a un rey no le comprarán una segunda corte junto a su hijo, un reinado, un soberano, una casa real. Ahora, la parte que nadie en esa sala puede controlar. Nada de esto ha sido anunciado, y Gran Bretaña ya ha pasado por esta misma cuestión en público una vez, y la mayoría de la gente ha olvidado cómo se resolvió. En febrero de 2022, al cumplirse el 70 aniversario de su ascenso al trono, Isabel II emitió un mensaje escrito a la nación, expresando su sincero deseo de que, cuando su hijo se convirtiera en rey, Camila fuera conocida como reina consorte. La BBC dedicó 2 días a esta noticia. Ese párrafo hizo más por la posición de Camila que 17 años de actos oficiales, pues provino de la única persona en Gran Bretaña con la que nadie estaba dispuesto a discutir. Consideremos la magnitud de ese mensaje. Una soberana reinante proyectándose hacia el próximo reinado y definiendo el estatus de la mujer que estaría a su lado tras su partida. Ese es el mecanismo que Guillermo y Catalina han desmantelado. El documento que firmaron el 14 de agosto establece que el reinado anterior no tiene potestad para decidir sobre el siguiente. Esto se aplica desde una nota informativa de 1952 hasta un mensaje de 2022, y cuando les llegue su propio turno, se aplicará a ellos, que es la única razón por la que cualquiera de ellos puede defenderlo con total convicción. El país nunca ha visto ese expediente. Durante 20 años, observó cómo una mujer era cuidadosamente establecida por la difunta reina, por su esposo, por todas las oficinas del palacio en Londres, como una figura permanente. Ese trabajo se realizó en público. La desmantelación de todo aquello llevó una hora, un jueves por la tarde, a cargo de 2 personas que jamás alzaron la voz. Carlos entró en esa sala creyendo que firmaba la aprobación de personal. Salió tras haber vislumbrado la monarquía en su contra. Por eso el silencio en esa estancia es más relevante que cualquier disputa. Durante unos instantes, un anciano que aguardó 70 años por la corona se sentó a contemplar un futuro donde su poder ha llegado a su fin. Sus vástagos han comenzado. Y la mujer con la que pasó 50 años luchando contra el país para proteger está fuera de la estructura, aguardando ser llamada por otro. Reflexiona sobre dónde aprendió a temer eso. Hay una fotografía que la mayoría ha visto, 2 niños caminando tras el féretro de su madre en septiembre de 1997. Todos miran a los niños. Fíjense en lo que los rodeaba. Para entonces, Diana había pasado por la versión de esto para la que nadie escribe reglas. En agosto de 1996, durante el divorcio, perdió el título de Su Alteza Real. Conservó sus aposentos en el Palacio de Kensington y las obras benéficas que la acogieron, y la maquinaria, los secretarios privados, la oficina de prensa y la autoridad para defender cualquier causa. Todo volvió a la familia en la que se había casado. Ella tuvo 13 meses después de eso como la mujer más famosa del planeta, sin respaldo institucional alguno. Los hombres que dirigían esa institución no aprendieron nada de ello. No establecieron ninguna norma ni modificaron ningún precedente, de modo que la pregunta pudiera recaer sobre la siguiente mujer en idéntica posición, con la misma ausencia de respuesta. Su hijo ha redactado la norma. La ha escrito de tal forma que recae sobre su propia esposa, sobre la esposa de su hijo y sobre una mujer que aún no ha nacido, que es la única versión de esto que sobrevive al contacto con el público.
Si deseas más contenido como este, escribo una carta gratuita cada semana. Únete a más de 10.000 conocedores de la realeza en crownletter.com. Los enlaces están en el comentario fijado. Si estás viendo esto en tu televisión, simplemente apunta tu teléfono al código QR en pantalla y allí nos veremos.